Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibeliz Tejera. Juan 1:29 nos dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto vemos símbolos, imágenes, sombras preciosas de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Por ejemplo, cuando el pecador llevaba su ofrenda al sacerdote, llevaba un cordero. Y el cordero tenía que ser inmaculado, sin defecto, sin mancha, tenía que estar perfecto. Y el sacerdote examinaba al animal. El pecador tenía que poner su mano en el cordero y el cordero, ¿verdad? Que era un cordero sin defecto, perfecto. El pecador ponía la mano en la cabeza del cordero y entonces luego matan al cordero, lo ofrecen sobre un altar de sacrificio. Esa acción del pecador, poner la mano sobre el cordero, simbolizaba transferencia. Se transferían todos los pecados al cordero, los pecados de esa persona al cordero inocente. Y la inocencia del cordero se transfería al pecador. Matan al cordero, lo ofrecen sobre el altar de sacrificio. El pecador entonces era justificado y quedaba libre de toda maldición. El cordero sufre el juicio de Dios. El que hace la ofrenda sale bajo la bendición de Dios. ¿Por qué tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha, inmaculado? Porque era imagen de la perfección de Jesús. Él es nuestro sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto ni pecado. Por eso Juan cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, al igual que pasaba con aquel cordero, ¿verdad? Aquel animal físico, en la cruz ocurrió una transferencia, un intercambio divino. Allí todos nuestros pecados fueron puestos en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús no solo llevó nuestros pecados, sino que nos transfirió su justicia para que tú y yo podamos ser rescatados, redimidos de la maldición que iba a ser para nosotros por causa del pecado. El perfecto pago que Jesús efectuó al morir te limpió a ti y a mí de tus pecados para toda la vida. Y ahora tú puedes caminar en una nueva vida según la justicia del Cordero de Dios. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ya tú no eres un pecador, escúchame bien. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, ya tú no eres un pecador, no eres una pecadora. Todos tus pecados presentes, pasados y futuros ya recibieron el castigo en la cruz de una vez y para siempre. Cristo no necesita ser crucificado nunca más. Lo que hizo fue para toda la vida. Hebreos 9:12 nos dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, una sola vez y para siempre. Aseguró nuestra redención eterna. La sangre de Jesús puso fin al pecado y nos dio la justicia para siempre. Sí, para siempre. La justicia de Dios en Cristo es como si nunca hubieras pecado. Ahora te pregunto, ¿qué conciencia tienes? ¿Conciencia de pecado o conciencia de justicia? ¿Eres más consciente del pecado o eres más consciente de la justicia? ¿Cuándo es que estamos más conscientes del pecado?
Por ejemplo, cuando continuamente confesamos una y otra vez nuestros pecados para que sean perdonados. Entonces estamos siendo más conscientes del pecado. Eso nos hace estar confesándolo diariamente, todo el tiempo confesando nuestros pecados, nos hace más conscientes del pecado. Confesamos nuestros pecados, oye, no para recibir el perdón de pecados porque ya los recibimos. A los hijos de Dios les estoy hablando, sino que confesamos nuestros pecados porque somos honestos con Dios, porque ya hemos sido perdonados. Vamos a ser íntegros, honestos con Dios y vamos a hablarle cómo nos sentimos. El perdón no depende de lo que yo hago, sino de lo que Jesús hizo en la cruz. Somos conscientes de la justicia porque sabemos lo que Jesús ha hecho. Te repito, no confesamos nuestros pecados para ser perdonados, sino que se los confesamos a Dios, a nuestro Padre amoroso y misericordioso, porque ya hemos sido perdonados. Jesús no vuelve a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Cuando entiendes esta diferencia, que ya tú has sido perdonado, ¿verdad? Tú vas a experimentar el cielo en la tierra. Pero si la conciencia que tienes, la conciencia de pecado, te digo que vas a experimentar el infierno aquí en la tierra. Quizás me digas, pastora, pero ¿y qué pasa con Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad? Ese primer capítulo del libro de Primera de Juan, Él lo escribe a los no creyentes, aunque también habla a los creyentes en una parte más arriba, en el verso 7, cuando Juan le escribía a los creyentes, le decía, hijitos míos. Hijitos míos. En ese mismo capítulo, en Primera de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, le está hablando a creyentes, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Los que vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y esa palabra limpia, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. En el griego, ¿sabes lo que también significa? Lindo, bonito, aleluya. Así que Jesucristo nos ha hecho lindos, bonitos. Esa palabra también implica una acción presente continua, lo cual significa que desde el momento en que recibiste a Cristo, la sangre de Jesús te limpia continuamente. Si alguno peca, lo mejor es no pecar. Lo mejor es no pecar. Pero si alguno peca, la solución es mirar a la obra consumada de Jesús. Mientras tengas la conciencia del pecado, te sentirás que no eres apto para entrar a la presencia de Dios. A tu cabeza llegará todo pensamiento de condenación, de culpa, acusándote de que no eres digno. Tú eres un indigno. Te va a decir esos pensamientos que van a llegar para condenarte, para acusarte. Pero la conciencia de justicia sabe que la sangre de Jesús continúa limpiándote. Segunda de Corintios 3, 7 al 9 nos dice, el ministerio que causaba la muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, fue glorioso, estamos hablando de la ley, fue glorioso, ¿no será todavía más glorioso, dice la palabra de Dios, el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, que trae culpa, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? La conciencia de pecado trae condenación. La conciencia de justicia trae vida, trae libertad. La entrega de la ley fue tan
grandiosa, sí fue grandiosa, pero el anuncio de la salvación será más grandioso todavía, porque esa ley, el antiguo pacto, esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Aleluya. No dependas de tu propia fuerza para mantener tu perdón, porque estarías en ese ministerio que está por extinguirse, estarías bajo ese ministerio que fue glorioso en un momento dado, pero que decía que pensaras en el pecado y eso traería condenación a tu vida. No dependas de eso. Comienza a disfrutar del perdón que fluye de Dios cada momento de tu vida. Así encontrarás paz para tu alma y fe para reinar en vida. El pecado pierde su efecto, pierde su encanto, ¿verdad? Lo llamativo lo pierde cuando te encuentras con la persona de la gracia, Jesucristo. Cuando tú te encuentras con Jesucristo, el pecado pierde el encanto. Te das cuenta que todo lo que hizo Jesús en la cruz fue para darte el regalo de justicia. Cuando tienes un encuentro con Jesucristo, eso te hace querer salir a cometer pecado. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por el contrario, hará enamorarte de Jesús cada día más y más. Te hará ser mejor hija, mejor hijo, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa. Cuanto más te das cuenta de que eres justo, más victoria experimentarás sobre el pecado. Dale gracias a Dios cada día por la justicia que tienes en Cristo. Nos vemos en una próxima enseñanza. Bendecidos.